Bueno, y entonces si hay tantas culturas en el Perú, cuando hablamos de identidad nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Puede haber una identidad nacional en el Perú? ¿Qué es una nación? Es un conjunto de personas que, entre muchas otras cosas, tienen la misma cultura. Estamos diciendo que en el Perú existen medio centenar de culturas. ¿Puede haber una identidad nacional peruana? Es imposible, porque el Perú no es una nación. Eso les quitaba el sueño a quienes dirigían el país en el siglo XIX, siglo XX. ¿Cómo hacemos para que el Perú se convierta en una nación? ¿Cómo hacemos para que el Perú tenga una sola cultura? Y entonces, ¿qué cultura querían que tenga todo el país? La cultura hispanohablante, ¿no? Y la cultura quechua que desaparezca, la cultura aymara que desaparezca, las culturas amazónicas que se extingan, ¿no? Y han hecho grandes esfuerzos para extinguirlas, como por ejemplo el auge del caucho, ¿no? Las empresas caucheras cometieron las peores barbaridades en la selva peruana, cometieron un genocidio. Bueno, de hecho Sendero Luminoso también, ¿no? A Guzmán se le ocurrió, ¿no? Descubrió, entre comillas, que las poblaciones amazónicas nunca iban a apoyar su proyecto político, y entonces ordenó que se las extinga, ¿no? Y entonces los ashánicas pagaron pues las consecuencias de este grupo que consideraba que era válido asesinar a todo aquel que no pensara como ellos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hablamos de identidad nacional en un país donde hay 50 culturas? En otras palabras, ¿cómo hablamos de identidad nacional en un país donde hay 50 naciones? Entonces tenemos que hablar de 50 identidades nacionales. Y eso, les digo, les quitaba el sueño antes, que no haya, porque si no somos una nación no vamos a desarrollarnos. ¿De dónde nos viene esa idea? ¿De dónde nos viene esa idea que si no somos una nación no vamos a desarrollarnos? De Europa, porque en Europa cada uno de los países que la conformaba eran naciones, y estas naciones dirigieron su desarrollo en el modelo de desarrollo capitalista, ¿no? Porque se basa, entre muchas otras cosas, en que haya una nación. Entonces, la nación francesa, la nación inglesa. Para lograr convertirse en naciones también eliminaron varias culturas, ¿eh? O sea, los europeos también se deshicieron de varias culturas que había en sus territorios para que hubiera una sola. La cultura gala, la cultura inglesa, perdón, ¿sí? Y entonces acá querían hacer lo mismo. Y entonces el sistema educativo fue uno de los instrumentos para lograr eso. Se enseñaba en español, como ya hemos explicado. Establecer fiestas, ¿no?, que reivindican una cultura y denigran otra. El Día de la Canción Criolla, el 31 de octubre, antes era el Día de la Canción Nacional, ¿no? La canción peruana. ¿Cuál es la canción peruana? El vals, ¿no? O sea, no hay huayno, no hay guaylas, no hay los ritmos amazónicos, ¿no? O sea, no, el Perú era Lima, y Lima era el jirón de la unión, ¿no? Como decía Valdelomar. Entonces, pero por más que se intentó, no se logró. Y actualmente seguimos siendo muchas naciones, pero si antes no ser una nación se consideraba algo tremendamente negativo, ahora en cambio no ser una nación se considera algo positivo, porque hay mucha diferencia, muchas culturas diferentes entre sí, y esas diferencias son riqueza, esas diferencias son oportunidades. Imagínense, nosotros somos, vamos a suponer, ¿no?, la cultura arequipeña, ¿no? Hay todo un debate si existe algo que se puede llamar cultura arequipeña o no, pero imaginémonos que existe la cultura arequipeña con su cocina, que es parte fundamental de la cultura. Entonces imaginémonos que no podamos comer ceviche, porque el ceviche no es parte de la cultura arequipeña. Imaginémonos que no podemos comer cancacho, ¿no?, este plato típico de Ayaviri, porque Ayaviri no queda en Arequipa. Imaginémonos que no podamos comer seco de cabrito, porque el seco de cabrito no es parte de la cultura arequipeña. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si podemos probar estos riquísimos platos, ¿no?, pachamanca, etcétera, en los que he mencionado, es gracias a que tenemos contacto con otras culturas que son diferentes a la nuestra. Y entonces esa diferencia es lo que nos da la oportunidad de desarrollarnos, de crecer, de ser diversos. La diversidad es una posibilidad de desarrollo en la actualidad. Antes, en cambio, era la homogeneidad, ¿sí? Por eso en el colegio les ponían uniforme, bueno.
porque todos tenían que ser igualitos. Eso era lo bueno, ¿no? Bueno, ahora los colegios, los que ya entendieron, ya no les piden uniforme a sus estudiantes. O algunos colegios, ¿no?, que conozco, el estudiante el primer día de clases decide de qué color va a ser su uniforme, ¿no? Y entonces su uniforme es el rojo, y otro estudiante, no, el mío es el amarillo, el mío es el verde, etc. Cada quien va del color que le parezca, con el logotipo del colegio para estar identificado en la institución que estudia, ¿no? Pero ese colegio homogeneizante, que todavía existe lamentablemente y que hay que combatirlo, fue representado por Pink Floyd como una fábrica de ladrillos, porque todos los ladrillos son idénticos, ¿sí? Todos los ladrillos son igualitos. Y entonces en su famoso tema God the Break on the Wall, Pink Floyd hace una crítica feroz a esta sociedad homogeneizante y más bien proclama una sociedad de la heterogeneidad, donde todos seamos distintos, ¿no? Una sociedad, un colegio, una universidad donde la gente no marche, porque la gente marcha bombo pie izquierdo, bombo pie izquierdo, bombo pie izquierdo, ¿no? Sino una sociedad donde la gente baile, ¿no? Una sociedad donde la gente desarrolle sus capacidades de las formas que mejor le parezcan, ¿no? Que piense con absoluta libertad y creatividad, ¿no? Entonces, voy a colocarles el link del videoclip de este famoso tema de Pink Floyd para que ustedes tengan una idea de cómo la homogeneidad dejó de ser un valor en un determinado momento y se apostó más bien por la heterogeneidad.